porque tenemos un tremendo primer invitado. La verdad es que no hubiésemos pasado de vaca si no lo invitamos, porque él estuvo aquí hace un par de semanas y él nos dijo, antes del 15 va a haber un temblor importante, un temblor fuerte. Bueno, ayer ocurrió y está acá con nosotros el señor Pedro Gaete. Bueno, Pedro, lo primero que tengo que preguntarle sí o sí es que si lo que ocurrió ayer fue un temblor o fue un temblor provocado, a su juicio. El temblor de ayer fue provocado. ¿Fue provocado? Fue provocado. Y básicamente, gracias a las tormentas solares que hubieron ese día, los satélites norteamericanos no estaban funcionando en línea, sí que tuvieron que jugar a lo que se llama hacer una proyección, una estimación dónde iba a estar la onda exactamente para poder cortarla. ¿Usted más o menos calculó que podía ser ahí? Sí, de hecho habíamos visto en el tres paralelo 32 y 35 que se podía producir. Mire lo que usted dijo hace una semana acá en el programa para que después conversemos. Mire. Pedro, ¿hasta cuándo está la latencia de que se pueda radiar con esta onda Chile? Bueno, todo el cinturón de fuego hasta el 12 de octubre, 16 de octubre. Entre el 12 y el 16 de octubre. Y ahí se termina. Curioso el número, ¿eh? Sí. ¿Usted sentía que podía ocurrir? Porque los especialistas han dado una explicación a esto que no es tampoco habitual. Dice que las placas no se montaron ni chocaron, sino que fue algo que pasó abajo de las placas, que como que no hubo movimiento, sino que fue como abajo una... No, hoy día nadie supo decir que no sabían si... Bueno, ¿y cuándo han sabido decir algo? O sea, ¿cuándo? Si finalmente lo que ellos están manejando es una información que no la pueden plasmar en algo real, sólido, sustentable. No tiene cómo. No tiene... ¿Cómo te podría explicar? Que un sismo ocurra a 500 kilómetros de profundidad, 150 kilómetros de profundidad, donde efectivamente no hay choques de placa. ¿Cómo se justifica la existencia de un sismo y con una energía tremenda, sobre todo lo que significa en superficie? ¿Cómo se explica eso? No tiene explicación para ellos. O sea, de hecho, para ellos no se pueden predecir los sismos, por lo tanto tampoco se pueden explicar exactamente qué es lo que son. Pero cuando lo llevamos a un modelo de 4 dimensiones, sí, al tiro inmediatamente sale qué es lo que es exactamente. O sea, hay una energía en nuestro planeta que estaba muy oculta y que realmente es eso que induce y que finalmente aparece sobre la superficie. ¿Y ayer por qué provocarnos un temblor? ¿Con qué finalidad provocarnos un temblor? Porque las cosas se hacen por algo, Pedro, o por entrenamiento, quizás, no lo tengo claro yo, no sé la respuesta, pero uno dice ya. Pedro dice que lo puede explicar. Nos contó antes, para ser justo y honesto, que podía ocurrir antes del 12, antes del 16. Nos contó que habían ventanas que estaban probándose, que estaban abiertas. ¿Pero por qué? Bueno, yo te lo puedo explicar de un punto de vista de lo que es táctico. Este es un país que tiene mucho interés en Estados Unidos, tremendo interés en él. Y una forma de tener ventaja en este país es que puedan posicionar ciertas piezas políticas dentro. Un terremoto de alta energía soluciona muchos aspectos para poder posicionarse sobre un territorio, entre ellos a través de ayuda humanitaria, ayuda militar, estratégica y una serie de otras razones. Entonces, la pregunta que tú planteas, ¿a quién le convendría que en el fondo hubiera un terremoto de alta energía en Chile? ¿Quién gana con un terremoto de alta energía? ¿Quién podría sacar tremendos dividendos de una cosa así? Y ahí empiezas tú a sacar las piezas para un lado o para el otro. Primero que nada, ¿por qué no se investigó? ¿Quién es el que tenía que investigar sobre este tema? Estoy hablando derechamente del ministro de Defensa. Pero hace unos días atrás el ministro de Defensa se reúne con los ministros de Defensa de otros países para ponerse de acuerdo en torno a sucesos de la naturaleza que podrían ocurrir, entre esos lluvias, terremotos. Yo no sabía que los ministerios de Defensa tenían tanto interés en lo que eran las cosas del medio ambiente, pero parece que él fue adiestrado tal cual y fue informado en el Pentágono el 5 de marzo exactamente cómo venía este asunto. Ahora, si yo puedo plantarte un terremoto y puedo sacar ventaja política, administrativa, tenlo evidente que efectivamente tiene que haber habido un modelo o una estrategia detrás de este asunto. Ahora, decir que son naturales, decir que en el fondo se producen constantemente... Bueno, ese es el circo de simios que constantemente están diciendo lo que no pueden explicar. Lo que sí es importante, Julio César, que cerrándose esta ventanita y gracias a la ayuda internacional y no de este gobierno, porque tuvo la oportunidad el señor Piñera
de haber liderado una investigación del milenio para haber descubierto no solamente cuál era la razón de la situación de los sismos, sino que haber descubierto una energía que nos podría... ¿Y qué pasó ayer, Pedro? ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué ayer, a tu juicio, hubo un sismo en Chile de mediana intensidad? Tampoco fue el megaterremoto, No. digamos, pero ¿falló algo? ¿Querían que fuera Sin ayuda, Julio César, esto necesita mucha precisión. Si tú no tienes satélites que están exactamente monitoreando dónde va este arco, tú no puedes acertar con un rango de 120 kilómetros sobre el punto del losodromo que se va moviendo. A no ser que tenga gente en tierra que esté posicionada y está diciendo exactamente dónde está. Esto fue en los Andes, ¿cierto? Estaban tratando de apuntar a la falla Ramón, esa era la idea. Era la falla Ramón, esa era la idea. Bueno, eso, con todos los antecedentes técnicos, con los instrumentos que miden toda esta situación, se va a ir hacia afuera. Ya se fue en realidad, se fue ayer. Y es el momento que UNASUR, a través de un liderazgo en Latinoamérica, paremos este Pero circo. ¿cómo entra cómo se planta el terremoto? Cuéntanos, ¿cómo se planta? Bueno, Porque tú siempre decías, miren hacia arriba y van a ver que nos están bombardeando con esta energía por las nubes, pero ayer no había nada, no estaba esa nube. No, te explico, Julio César. Cuando tú quieres hacer un acople escalar, no necesitas, cuando sabes dónde está posicionado, no necesitas generar energía artificialmente para cargar una zona. La tienes natural, está ahí, físicamente es natural. Pero cuando tú la tienes que hacer de otra forma, hay que inyectar una cantidad para poder saber dónde hay una zona que se puede plantar un terremoto. Por eso finalmente las gráficas de HAARP se revientan prácticamente de energía que están irradiando. Pero basta un pulso de 1 minuto o de 30 segundos que sale a través de una cuarta dimensión física, hace un vórtex y conecta 2 puntos, empalma y finalmente concentra el sismo. Por eso los sismólogos o los geólogos, mientras sigan viendo esto en 3 dimensiones, no van a poder explicar por qué un sismo ocurre a 300 kilómetros, a 500 kilómetros o a 1 kilómetro sobre la superficie. Porque estamos hablando de un arma de una naturaleza que no ha sido, identificada propiamente tal. 2, estudiada como una amenaza nacional. 3, la opinión pública solamente tiene las opiniones de gente que finalmente no son expertos en materia militar. No conocen la ingeniería militar, no conocen los proyectos que se desarrollan en secreto en el ambiente militar y también cuáles son los países que están dispuestos a hacer las pruebas y ensayos de esta tecnología, que es muy avanzada. Pero ya es hora, Julio César, cerrándose esta ventana, que otro país en Sudamérica hable. ¿Pero esta ventana está abierta? Hasta hoy día. ¿Sí? Sí, hasta hoy día. Hasta el 12, dijiste, entre 12 y 16. Sí, pero ya podemos medir que ya se está cerrando, el momento angular con el Sol se está saliendo, así que ya hoy día sería el último día de oportunidad de hacer algo grave. Después vendrían puras cosas chicas. ¿Sí? Sí. Ahora, la oportunidad se fue. Y aprovecho de decirlo, al señor Andrea Lamán, la oportunidad de ser presidente también se le va. Sin terremoto, él no va a ser presidente de Chile. Así de simple. Pero los terremotos, de una u otra forma que se plantan afuera, me imagino que se hacen con proyectos secretos por lo que tú nos has contado, ¿no? Ya no es tan secreto, Julio César. En este minuto que se ha transferido el know-how de cómo había que identificar exactamente cómo se presentaba esta energía. La forma más simple de decirle a la gente, miren las nubes, porque cuando ustedes ven que en este caso las nubes adoptan una cierta onda, es porque se está generando en este caso un acoplamiento, pero es natural, está ahí disponible. Yo en una oportunidad te llamé por teléfono, te dije, mira, sale a mirar el cielo cómo está. Y está todo rayado. Esos no son números naturales, pero ¿cuál es la gracia? Ante una cuarta dimensión física, hasta una energía de este tipo, la molécula, en este caso del agua, se orienta porque es una antena bipolo y toma esa forma. Y eso fue lo que había descubierto el señor Nicolás Tesla, finalmente. Ahora, darle una aplicación práctica, Julio César, a esa energía nos resolvía todos nuestros problemas. Todos, de energía nos resuelven todos nuestros problemas. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? Ya, se va a cerrar esta ventana. Ahora esta información se va a tener que digerir en unas 2 o 3 semanas y finalmente se tiene que presentar como una amenaza a la seguridad de Latinoamérica. ¿Pero esta ventana se cierra por cuánto tiempo? ¿Se cierra para siempre? No. ¿Cierra y se abre cuando quieren? ¿Cómo te van las... Lamentablemente, Julio César, esto partió en el año 2003, la primera ventana que se detectó físicamente. Ya llevamos 9 años y van a haber otros 8 años por delante, pero hay una gran diferencia en que dentro de estos 8 años van a estar claramente definidos cuándo se forman estos vórtex que pueden ser usados, en este caso, por una nueva geoterrorista.
e identificar las fechas, identificar las horas. Si tú te fijas, las horas te va a determinar exactamente quién se pudo haber beneficiado de ese conocimiento una vez que sea validado su existencia. Ahora, la opinión pública no sabe qué tan validado está. Cuando esto sea considerado como una amenaza, van a decir, señores, entre tal fecha, igual como los incendios forestales, hay mucho sol en verano, hay harta paja, se pueden quemar los bosques, zona de riesgo marzo, abril, zona de riesgo septiembre, octubre. Y eso se va a cuantificar. Y seguramente la ventaja que vamos a tener ahora es que si se viene otro fenómeno más asociado a esta, digamos, nueva física 4D, la gente va a entender exactamente que nuestro mundo, nuestro universo, no está regido por reglas de 3 dimensiones, como los físicos lo quieren hacer ver, sino que de 4 dimensiones. Y ahí se resuelve todo el pastel de una vez por todas. Oiga, Pedro, aquí hay un tema que tiene que ver con lo que ocurrió ayer, que el temblor tenía como ruido. Sí, claro. Sonó, no era como otros temblores que empieza a mover, sino que acá sonó como... Sí, un sonido muy baja frecuencia, correcto. Y eso es una forma en que es lo que finalmente una energía 4D se transforma en una 3D. Entre ellas es sonido, energía y sonido. ¿Usted tenía la suposición de que podía ocurrir algo? Mira, Julio, aquí hay un equipo de gente que lleva 46 días haciendo un seguimiento sobre territorio nacional, el comportamiento de la iluminación escalar, las 24 horas del día y con 2 guardias específicas dentro del día, sobre todo para ir recopilando información de lo que está ocurriendo. Y era evidente que si ya se habían mandado 45 días por delante, viendo lo que pasó en Sumatra, que el último día de la ventana, el último día, le plantaron 2 terremotos, estábamos claros que si no les funcionó el 2 de septiembre, iban a buscar el más alejado. Pero había un factor, pues si el azar parece que está aquí de alguna forma ayudándonos en esto. Las tormentas solares que existieron hace unos días atrás echaron abajo varios satélites. Sin satélite tú no lo puedes hacer. Por lo menos no con la eficiencia quirúrgica que tienes que hacerse.